Siempre que hablamos de anunciar el mensaje de la cruz, sé que para algunos creyentes es como difícil porque piensan que no tienen el don de evangelismo. Entonces probablemente algunos creyentes cantan este himno con cierto pesar, porque es como no quiero cantar algo que no sé hacer, ¿verdad? Así que cada vez que pensamos en úsame, quisiera que esta mañana, hermanos, nuestra mente se ampliara un poco más. Quisiera que saliéramos de este punto de decir que si yo le digo al Señor que me use, que quiero anunciar el mensaje, estrictamente estoy hablando de evangelismo. Y hemos venido estudiando durante las últimas 3 semanas que servir al Señor, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha entrenado, Dios nos ha equipado de diferentes maneras a todos para cumplir con nuestra misión. Así que mientras algunos, ¿verdad?, de manera natural se les da el compartir la palabra del Señor, hay hermanos que lo hacen de una manera tan sencilla, tan atractiva, que uno se siente honestamente frustrado por no poder compartir el evangelio como ellos. Pero también en el pueblo del Señor hay hermanos que tienen una forma de servicio tan atractiva que se les da de manera natural, ¿verdad?, servir en ciertas áreas, no necesariamente desde un púlpito, no necesariamente cantando como lo acabamos de hacer con la dirección de nuestros hermanos, pero hay hermanos que se les da de manera natural servir entre semana, por ejemplo, y lo hacen tan bien. Pensaba en los de MADE, en el testimonio de Carla que nos presentó el día de hoy. Y si no tuviéramos fotos, ni siquiera nos enteraríamos, ¿verdad?, de cómo está haciendo, cómo va ese proceso. Pero ahí están, sin espera de reflectores, sin espera de aplausos. No sé a qué hora tienen que levantarse para ir y atender los asuntos en una escuela. Supongo que algunas veces tienen que pararse un poco más temprano para ir, tomar el camión, el transporte y servir y luego regresar a casa. Y el 90% de la iglesia ni enterados que algo hicieron ese día. Cuando le decimos al Señor que queremos servirle, debemos tener en mente esto. Así que Tony, si me vas ayudando porque no tengo el control aquí, por favor. El día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes el tema de... Seguimos con la serie, hoy la vamos a concluir, la serie ¿Dónde encajo yo? Y hoy vamos a hablar específicamente del tema sirviendo a Dios con mi personalidad. Hemos visto que todos hemos sido llamados para servir al Señor. Todos somos parte de una misión. Todos tenemos dones. Por eso es que ejecutamos labores dentro del cuerpo de Cristo de manera diferente cada uno, pero cada uno ejecutando una misma misión. Eso es importante. Todos, no todos debemos estar haciendo lo mismo, pero todos deberíamos estar haciendo algo. Eso es importante. No todos debemos estar haciendo lo mismo en la misión de Dios, pero todos deberíamos estar haciendo algo. Y la razón es que cada uno de nosotros tenemos dones diferentes. Por eso es que Dios mismo no espera que todos estemos haciendo lo mismo. Somos nosotros los que queremos estar haciendo lo mismo que los demás. Pero Dios no espera que el hermano Jaime haga lo mismo que yo hago, porque a él le dio dones diferentes y a mí me dio otros dones. Pero Dios espera que él esté haciendo algo y que yo esté haciendo algo. Así que hemos venido estudiando esto, la importancia de eso. También aprendimos la importancia de considerar nuestra historia de vida a la luz de la palabra de Dios. Aquellas historias que nos han formado, aquellas personas que nos han influenciado, aquellas experiencias que hemos tenido en el pasado, Dios las quiere usar y las puede usar con un propósito.
Dios no desecha absolutamente nada de nosotros. Somos nosotros los que queremos sepultar nuestra historia de vida, sobre todo cuando esa historia de vida contiene un poco de dolor, de sufrimiento, de vergüenza, de fracaso. De manera natural nosotros tomamos nuestro sufrimiento y esa historia y la sepultamos y que nadie se entere. Y Dios lo que quiere hacer es usar ese pasado para sus propósitos. Debemos también tener presente eso. Así que el día de hoy vamos a estudiar el tema de nuestra personalidad en el sentido de que la razón por la cual somos tan diferentes en personalidad también es parte de un diseño divino. Por lo tanto, yo no debería aspirar a ser como X hermano. Por supuesto que si mi personalidad no se está moldando al carácter de Cristo, bueno, es ahí donde yo debería trabajar un poco más. Pero no significa que yo debería buscar ser como el hermano, porque el hermano es muy carismático, ¿verdad? Él le sonríen, a él todo el mundo está alrededor de él. Y yo paso y nadie me saluda. Entonces no debería buscar ser igual que mi hermano. En la iglesia del Señor habemos algunos que somos serios, otros que se les da, ¿verdad?, el alboroto de manera natural, son muy atractivos en su personalidad. Otros hermanos son muy aventados y otros son muy precavidos. Si todos fuéramos aventados, la obra del Señor sería un caos. Pero si todos fuéramos extremadamente precavidos, también la obra del Señor sería un caos. Si los creyentes todos fuéramos de pura risa, pura broma, la obra del Señor también entra en riesgo. Por el otro lado, si todos los hermanos se mantuvieran serios, porque eso, algunos piensan que la seriedad es santidad, imagínense. Tony, sí voy a necesitar el control, si alguien me lo baja, por favor, gracias. Así que necesitamos eso, hermanos. No sé quién lo dejó ahí. Yo lo dejé, hermanos, perdón. Por eso, hermanos, no deberíamos buscar uniformarnos en cuanto a personalidad. No deberíamos. No deberíamos preferir cierto tipo de personalidades. Dios nos hizo a cada uno con una personalidad y delante de Dios yo, con mi personalidad, soy agradable delante de Él. Soy un instrumento útil con esa personalidad que Dios me ha dado. Algunos hermanos se mantienen, ¿verdad?, vuelvo a repetir, serios y no necesitan ser alegres y hacer alboroto para ser agradables a Dios y para ser útiles. Cuando pasamos por alto este principio que Dios nos ha diseñado con una personalidad diferente a cada uno, con un propósito, nos podemos lastimar unos a otros. Podemos esperar actitudes que no deberíamos esperar. Por eso en el cuerpo de Cristo la variedad es un regalo del Señor. La personalidad es un regalo del Señor. Por supuesto que influye algunos elementos interesantes. El Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y leyendo el texto nosotros vemos que en nosotros no falta absolutamente nada, que todo lo que Dios quiso que nosotros fuéramos, eso somos. Entender esto produce mucha riqueza en el cuerpo de Cristo. Produce compasión, produce cooperación. Entender que nos necesitamos, que mi hermano con su forma de ser
Es un regalo del Señor para la iglesia, pero es un instrumento útil para su misión. Y vuelvo a repetir, por supuesto que mi personalidad tiene que ser conformada a la imagen de Cristo. Hay hermanos que se les da mucho las bromas, son chistositos pues. Y ese hermano pues tiene que entender que en su trato con otros hermanos no es que debe dejar de ser así, pero tiene que saber que hay lugar para las bromas, para los chistes, y que hay momentos en los que eso no encaja en lo que estamos haciendo. Solo es eso, no es dejar de ser así, pero sí es entender que en esta interacción que tenemos los cristianos, y más cuando se trata de nuestra misión, ese hermano debe entender que hay momento para todo. También el hermano serio. Un hermano serio que todo el tiempo está así, que nadie quiere saludarlo porque está serio, también tiene que entender que hay momentos de alegría, de disfrute. Y hay hermanos que les cuesta un poquito, ¿verdad? Las celebraciones, las fiestas. Y uno dice, yo creo que no está disfrutando nada de esto. Pero puede ser su manera, ¿verdad?, de disfrutarlo, pero una sonrisita no les vendría mal. La personalidad, dicen algunos estudiosos, que es el resultado de una combinación de factores que provienen desde lo orgánico y hereditario hasta lo aprendido en el medio ambiente en donde se desarrolla el ser humano. Dios me hizo con esta personalidad. Dios te hizo a ti, hermano, con esa personalidad. Y Dios quiere usarte con esa personalidad. Dios te ha dado dones. Bueno, primero estudiamos que Dios nos hizo con propósito. En la segunda semana estudiamos que Dios nos ha dado dones. La semana pasada estudiamos que Dios ha permitido una historia de vida con un propósito. Y hoy estamos estudiando nuevamente este tema, que Dios nos hizo diferentes con un propósito. Dios no quiere que nos uniformemos en personalidad. No debería yo exigirle a mi hermano que se comporte de tal manera, que cambie su forma de ser, porque no encaja en la obra del Señor. No, Dios lo hizo de una manera diferente, le dio dones diferentes y por tanto Dios lo quiere usar tal cual lo hizo. Diferentes con un propósito, adoración. Es posible que uno ame a Dios como la persona que tiende a meditar con tranquilidad. Otro, como alguien que siempre está intentando cumplir con la próxima tarea, los hiperactivos. Es difícil tenerlos sentados. Se está pensando, ¿y en qué más vamos a hacer, pastor? ¿Y en dónde me puedo involucrar? Y hay otros hermanos que son muy contemplativos. ¿Verdad? Ellos quieren estar en su tiempo de oración, de quietud, de reposo. Hay hermanos que si no tienen musiquita de fondo, no pueden estudiar la Biblia. Bueno, son formas, ¿verdad? Hay otros hermanos que les gusta conversar. Y en esa interacción podemos lastimarnos si no comprendemos lo valiosos que somos. Porque podemos decir, no, es que no me gusta cómo es, habla demasiado, ya me cayó mal. Pero ese hermano es útil a la hora de evangelizar. Quizá por ahí tienes a un hermano que es serio, él le gusta más la seriedad. Puede ser que ese hermano sea muy útil en asuntos de intercesión, en asuntos donde hay que tratar temas serios. Ese hermano puede ser un regalo del Señor, lo es. El problema es que queremos muchos de nosotros uniformarnos, parecernos a, y no debemos parecernos a nadie. Si vamos a buscar parecernos a alguien, tiene que ser a Cristo. A Él sí. Si yo quiero parecerme a alguien, no debería yo buscar parecerme a ciertos hermanos. Si hay alguien al que yo debo perseguir en términos de parecerme a Él, es a Cristo. Todas las personas
Todas las personas somos distintas en muchas maneras, pero esas diferencias son más notables en el tema de nuestro comportamiento. Cuando estas diferencias hacen que nos resulte difícil trabajar con otros en la familia de Dios, puede ser muy reconfortante ver evidencia que Dios usa los tipos de personalidad para completar su plan y propósito. Cuando te cuesta interactuar con un hermano por su personalidad, estudiar lo que hoy vamos a estudiar puede ser un recordatorio de que Dios usa a ese hermano con su forma de ser. Y que yo puedo superar esas diferencias con él, que yo puedo sobreponerme a esa personalidad. Quizá tengo a mi lado un hermano que es muy bromista en su forma de ser y que de entrada no me gustan las bromas, pero que no está violentando ni mi vida espiritual, no está violentando la misión de Dios. Entonces, bueno, puedo sobreponerme a eso. Y no debería alejarme, que eso es lo que de manera natural hacemos. Nos alejamos con aquellos que no congeniamos y vamos buscando el grupo donde nos sentimos bien. El problema de eso es que podemos estar dejando a un lado a un hermano útil para el reino de Dios. Solo por mencionar un ejemplo, en Génesis 25, 27 al 28, que vamos a ir a esa porción, nosotros tenemos la historia de dos hermanos tan diferentes que cumplieron con su función en el gran plan de Dios. Así que vamos al libro de Génesis, por favor. Génesis 25. Dice así la palabra del Señor: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, o sea, por naturaleza un hombre rudo, de esos que les gustaba la aventura. Yo pienso que a Esaú era esa que le decía, no vayas, y ya estaba del otro lado de la montaña, ¿verdad? Quizá era ese jovencito, ¿verdad?, que en su adolescencia lo tuvieron que enyesar un montón de veces, porque si no se caía cazando, se caía por ahí, ¿verdad?, entre las rocas mientras nadaba. O sea, era ese tipo que estar en casa no era lo de él. Y que siempre estaba ahí con el arco, la flecha, el arco. Y era es un tipo de niño con una personalidad aventurera. Hombre de campo, rudo. Me imagino que sus manos eran toscas, ¿verdad? Quizás algunas cosas interesantes de ese hombre pudiera ser su fuerza, ¿verdad? De un espíritu aventurero, libre, iba, venía. Pero Jacob, miren a Jacob, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. ¿Se imaginan el contraste en casa? Tienes a un chamaco que llega, se quita la ropa toda apestosa y la avienta ahí. Y el otro se quita su playerita y la dobla. Y ordena su ropita por colores. Un hijo que se quita los zapatos y los va ordenando, ¿verdad? Porque ahí van. El otro dejó uno en la entrada y el otro en la cocina. Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Miren, ahí ve uno la diferencia de personalidad. Uno es así con... y el otro es astuto. El otro está pensando en lo que viene hacia adelante. Y uno de ellos solo está pensando en lo que está pasando en este momento y sus necesidades. Yo tengo hambre y vamos a ver las consecuencias.
32, entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura, unos derechos importantes en esa cultura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Dos chicos con los mismos padres, formados en los mismos principios, en los mismos valores, pero que desde pequeños ya traían una forma de ser completamente diferente. Uno muy aventado y el otro muy distraído. Uno muy vivo y el otro relajado. Eso terminó en caos. Pero el pasaje que vamos a estudiar esta mañana está en Lucas capítulo 10. Ahí nos vamos a detener. Lucas capítulo 10, 38 al 42. Lucas capítulo 10, 38 al 42. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, por favor. Dice así la palabra del Señor. Todos juntos leemos el verso 38 hasta el 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una sola. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dos mujeres, hermanas, cada una con una personalidad diferente que sale en el momento en que Jesús se hace presente en sus vidas. Quisiera compartir con ustedes 4 elementos de este texto. El primero de ellos, hermanos, es muy interesante que cuando uno lee el texto de entrada, pareciera que Dios menosprecia a una mujer. De hecho, ese es el enfoque que muchos le han dado. Como que Dios, ¿verdad?, termina despreciando a Marta, que Jesús hace a un lado a Marta. Y no, vamos a ver estudiando el texto que Jesús le hace a saber a Marta que lo que hace es muy importante, pero que en su sistema de prioridades, su gozo y su paz, lo que está consumiendo su gozo y su paz, no es lo relevante. Porque es importante lo que Marta hace. ¿Qué sería una casa si nadie lavara trastes? Caos. ¿Qué sería una casa sucia? Caos. Y no es que Jesús le está diciendo que eso no es importante. El problema es las prioridades que en estas mujeres vemos. Pero tanto lo uno y lo otro son importantes. Porque Jesús muchas veces llegaba a casa de Lázaro y por supuesto que una comida calientita era agradable para el Señor. Yo me imagino que en más de alguna ocasión que Jesús llegó a casa de Lázaro, cuando Marta llegaba, ¿verdad?, con el plato calientito de comida, el Señor se sentía servido y atendido y agradecido. Entonces no hagas porque eso no es relevante, no, esa es una concepción equivocada. Vamos a ir entonces en primer lugar, responsabilidades versus comunión. Dice el texto: pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Qué es lo que estaba pasando con esta mujer? Bueno, Marta era una mujer enfocada a las tareas. Marta era una mujer que veía las necesidades de los demás y quería suplirlas. Marta era una mujer que conocía bien sus
sus habilidades en la cocina y con esas habilidades quería servir al Señor. En el caso de María, regresamos al 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ahora aquí hay algo muy interesante. Los historiadores dicen que no era muy común que un rabino llegara a una casa y comenzara a enseñar, y lo que no era todavía común era que una mujer se sentara a sus pies para escuchar sus enseñanzas. Así que el escenario es muy interesante. A un rabino que llega y empieza a enseñar, y en vez de tener discípulos varones, lo que tiene es a una mujer queriendo escuchar su palabra. Eso rompe con los esquemas de la cultura en ese momento. Entonces miramos que en el corazón de estas mujeres había dos cosas. En el corazón de María lo relevante era la comunión. En el corazón de Marta lo relevante eran las responsabilidades. Ambas son necesarias. Pero cuando se trata de priorizar, solo es invertir un poco el asunto. Comunión, responsabilidades. Porque mire lo que sucede cuando se tienen prioridades invertidas. No sé si les ha pasado que cuando tienen una responsabilidad en la iglesia y andan de aquí para allá corriendo, al rato llegan a lo que tienen que hacer alterados, enojados, estresados. Porque a veces nos gana este tema de la perfección. Quiero que todo esté así. Y si no está, ya entramos en conflicto. Y olvidamos que lo principal, ¿verdad?, es la comunión, es nuestro servicio al Señor. Así que en el caso de Marta y María, no era que una debería dejar de lado lo que hacía, sino que no era el momento para hacerlo. Eso es todo, hermanos. Hay momento para hacer comida, hay momento para lavar trastes, hay momento para los quehaceres. El problema es que cuando nos enfocamos en nuestras responsabilidades, queremos que los demás tengan el mismo enfoque en el mismo momento en que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eso es lo que nos enseña la vida de Marta. Marta fue y le dijo a Jesús, imagínense, fue y le dijo a Jesús que María debería estar en la jugada. Porque Marta estaba enfocada en sus responsabilidades y María en la comunión. Y la respuesta del Señor es: no, Marta, debes seguir haciendo lo que haces, pero no ahora. Y María seguro hará lo que le corresponde, pero no en este momento. Número 2, dentro de este mismo texto que estamos leyendo, dice de María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Hay otro tema interesante. En la mente de Marta, el servicio era más importante que el crecimiento. Y queridos hermanos, de sobra sabemos que no podemos servir al Señor si no crecemos en el conocimiento de su palabra. El Señor Jesús tuvo que poner otra vez en orden sus prioridades. Necesitas crecer, necesitas pasar tiempo con el Señor, necesitas estar en comunión con Él para que luego puedas servirle. No es al revés. No, es que eso a mí de estudiar la palabra, pastor, como que no. A mí ya póngame, ¿verdad?, a servir. Ahora que estuvimos en Matlapa, San Luis Potosí, viajamos el jueves y regresamos ayer. Fuimos a dar el primer módulo de enfoque global a la iglesia bautista Ebenezer, porque Lalo le cambió el nombre a Benecer, pero le tuvimos que decir que es Ebenezer. Nada más no le digan. Animamos a los hermanos a servir al Señor. Y bueno, por ahí, ¿verdad?, como es una iglesia rural, se paró un hermano y dijo: hermano, yo quiero decir algo. Ya dijo algo. Dijo: no, yo quiero servir, ¿verdad? Yo estoy listo para servir.
Y yo no esperaba lo que dijo. Y pues si no es el momento de servir, que el pastor me lo diga ahora. Ah, caray, dije, esto está interesante. Entonces, bueno, tuve que calmar un poquito las aguas, ¿verdad? Para no dejar en conflicto al pastor. Pero conociendo un poco la historia de ese hermano, con razón dije lo que dije. Dios quiere que le sirvamos, pero primero quiere que nos limpiemos. Porque Dios quiere ser servido, pero Dios quiere santidad. Y esto encajó muy bien con lo que estoy diciendo ahora. Sí, Dios quiere que tú le sirvas, hermano, pero Dios quiere que primero le conozcas. Número 3, privilegio contra deber. En este mismo texto, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. En la descripción dice que solo se preocupaba, pero en las palabras de Jesús nosotros leemos dos cosas que estaba pasando en el corazón de Marta: afán y turbación. Porque cuando se trata de deberes terminamos presionados. Es que tengo que hacer esto, es que me pidieron esto, tengo que ir allá, no me alcanza el tiempo y andamos estresados. Y después andamos enojados porque nadie nos ayuda. Para el caso de María, ella estaba viendo un privilegio estar a los pies de Jesús. Para el caso de Marta, servirle algo a Jesús entraba en el concepto de deber y no de privilegio. Porque cuando tú sirves con el concepto de privilegio, no importa si lo haces solo, porque es tu privilegio servir al Señor. Pero cuando tú consideras que es un deber, vas a querer que los demás hagan lo mismo que tú en el momento en que tú lo estás haciendo. Y eso es un peligro para nuestro cristianismo. Eso es un peligro en nuestra comunión, porque podemos tachar a los demás de irresponsables. Por eso es que luego nos sentimos como, no, hombre, nadie me ayuda en lo que estoy haciendo. Sus hermanos, ¿verdad? Son unos impuntuales, flojos, y empezamos, ¿verdad? Porque empezamos a mirar que lo que hacemos es un deber y no un privilegio. Si vamos a crecer en la obra del Señor, si vamos a avanzar todos juntos, necesitamos considerar lo que hacemos como un privilegio antes que un deber. Para que cuando yo sirva a mi Señor y no vea 10 a mi alrededor haciendo lo que yo estoy haciendo con la misma intensidad que yo lo estoy haciendo, yo reciba ese privilegio. Si no, me va a pasar lo de Marta. Voy a ir al Señor y le voy a expresar mi frustración, porque mis hermanos, ¿verdad?, no miran la importancia de la obra. No, hermanos, el Señor tuvo que poner en orden estos asuntos. Y número 4, enfoque versus dispersión. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando no sabemos decir no, hay hermanos así, y a veces pienso que lo hacen en buen plan, ¿verdad? Que les pide uno algo y dicen, sí, cuente conmigo. Después viene otro hermano y les dice, oye, ¿me ayudas el lunes con tal cosa? Sí, yo voy. El viernes viene otra hermana y les dice, oye, ¿nos puedes ayudar? Sí, yo voy. Y al rato terminan ayudando en todo y sirviendo. Ahí se las dejo. ¿Ok? Después terminan con conflictos en casa. Después terminan dispersos. Y resulta que le quedaron mal a este hermano en este ministerio, ya no fueron aquí, ya no les dio tiempo porque ayer regresaron muy cansados y estresados y en la mañana ya no se quisieron parar, pero se sienten bien diciendo sí a todo. En cambio, hermanos, en la obra del Señor no pasa nada si yo solo le digo sí a una sola cosa. No pasa nada. ¿Qué es lo que pasó con Marta? Afanada y turbada estás con muchas cosas.
Y cuando uno está en estado de afán, uno entra en crisis. Porque ya es la hora y no está a tiempo lo que debía estar. Porque ya nos tenemos que ir y los demás no están listos. No, ya enfoquémonos en lo que uno tiene que hacer. El mucho afán de Marta y la mucha turbación le quitó el privilegio de estar a los pies del Señor. Ella quería servir al Señor, pero el Señor le mostró que era necesario primero comunión antes que servicio. Dos mujeres, dos personalidades, pero ambas muy amadas por el Señor. A una tuvo que ser instruida de una manera diferente a la otra. Pero ambas recibieron instrucción, solo que una lo recibió a los pies del Señor y la otra recibió la instrucción del Señor en forma de exhortación. Pero ambas fueron enseñadas ese día. Una de manera voluntaria quiso escuchar la voz del Señor. Bueno, la otra estaba más ocupadita, pero al final escuchó la voz del Señor, pero en forma de exhortación. Cuando nosotros hablamos de personalidades diferentes, entonces tiene sentido estas instrucciones, hermanos. Amarnos, amonestarnos, servirnos, soportarnos con paciencia, enseñarnos unos a otros, alentarnos, animarnos, edificarnos, exhortarnos y orar unos por otros. Esto tiene sentido solo si entendemos que en la iglesia del Señor somos diferentes. Si nosotros buscáramos uniformidad en la iglesia de Cristo, esto no es necesario, hermanos. Esto no es necesario si buscáramos uniformidad, que todos seamos iguales. Pero Dios respeta la personalidad de cada uno, Dios respeta la diversidad con la que nos hizo. Y la manera en que Dios respeta esa diversidad es usándonos a todos. Y la manera en que Dios espera que nos respetemos unos a otros es de esta manera: amándonos, amonestándonos. Algunos requieren un poquito más de amonestación. Algunos requieren un poquito más de paciencia. Algunos requieren un poquito más de instrucción que otros. Hay hermanos que a la primera entienden algunas cosas. Y otros hermanos tenemos que leer el pasaje como 30 veces para entender qué dice. A otros, híjole, hay que alentarlos. O sea, damos 2 pasos y ya se atrasó uno. Y hay que alentarlo, ¿verdad? Hay que animarlo. A otros hay que frenarlos un poquito. A otros requieren mayor ánimo. Pero todos necesitamos orar unos por otros. La próxima vez que pienses en un hermano con una personalidad diferente a la tuya, sobre todo con la personalidad con la que no congenias, es un buen tiempo para orar por ti y por él. Quizá decirle: Señor, sabes que me cuesta un poquito este hermano por su forma de ser, pero yo te pido que me des a mí también la sabiduría para tratar con él. Y a él también, ¿verdad? Dale la sabiduría, madurez, a mí también. Ayúdame. No es: Señor, ojalá él vaya al segundo servicio, porque hoy voy al primero. Tú sabes que me cuesta tratar con él, entonces mejor que vaya al segundo, yo al primero. No, debería ser este tipo de oración. Y concluimos con la riqueza de las personalidades. Bernabé, un hombre enfocado en el crecimiento y participación de los demás. ¿Sabe que el apóstol Pablo en alguna medida llegó a ser lo que llegó a ser? Porque detrás de él, antes de que fuera el gran apóstol Pablo, Bernabé invirtió en él. Ustedes saben que fue el primero en introducirlo al mundo de los apóstoles. Cuando Saulo se regresó a Tarso, fue Bernabé el que lo fue a buscar y lo trajo a Antioquía y se congregaron allí un tiempo.
Es muy interesante. Antes de que Saulo fuera el gran apóstol Pablo, tuvo un personaje detrás de él, que anduvo ahí, ¿verdad?, con paciencia, animándolo, presentándolo ante los apóstoles, abriéndole oportunidades, antes de que llegara a ser el apóstol Pablo lo que llegó a ser. Incluso después del primer viaje misionero tuvieron su discusión. Ustedes recuerdan que fue una discusión muy acalorada por causa de Juan Marcos. Pero más adelante vemos otra vez a Bernabé y a Pablo interactuando. Este es el tipo que no guardaba rencor. Este es el tipo que entendía que Pablo era alborotado. Pero ahí tenemos a Pablo, un hombre enfocado en las tareas. En Hechos 14, 19 al 23, dice en la Biblia que lo apedrearon. Al siguiente día se levantó y se fue a predicar. A nosotros con un dolor de muela nos ponen quietos. ¿Verdad? Hay hermanos que les duele la cabecita y tienen que tomar una semana para recuperarse. No, hombre, hay hermanos que les duele todo y parece que no pasa nada. Hay así. Y Pablo era un hombre de esta talla, de una fortaleza física. Aquí hablamos de su fortaleza física impresionante, hermanos. Yo no puedo entender eso. Lo apedrearon y al siguiente día se levanta y se va a predicar. Hace unos días en casa hablábamos del hermano Rafael Canadá, porque él tiene una personalidad esa que él es el tipo enfocado en tareas. Lo vimos una madrugada y estaba más fresco que la lechuga y venía de una semana de predicación. Nos encontramos una madrugada con él y él estaba como si nada. Iba a viajar un par de horas desde Perú hasta Dallas, varias horas. Y al siguiente día tenía que predicar en 2 cultos. Y conociéndolo, no nos dijo, pero seguramente al siguiente día iba a tomar un avión y quién sabe dónde se iba a ir. Esos hermanos así, que están enfocados en tareas, son muy dados a que los demás les sigan el ritmo. Y no todos pueden seguir ese ritmo de trabajo, pero Dios los usa. Aquila y Priscila, enfocados en ayudar al crecimiento de otros sin llamar la atención. ¿Los recuerdan? Escucharon predicar a Apolos, de quien se dice un hombre poderoso en las Escrituras, pero detectaron algo ahí y en vez de corregirlo públicamente, lo jalaron, lo invitaron por ahí a su casita y le hicieron ver, ¿verdad?, que él tenía la oportunidad de crecer más en su conocimiento, y lo hicieron. Y ya pasó. Y después leemos de Apolos que siguió con una predicación gracias al trabajo de Aquila y Priscila, hermanos que sirven al Señor y que no esperan reconocimiento. También son personajes valiosos en la obra del Señor. Y finalmente, Juan, el hombre de trato afable y tierno con los creyentes. El hombre que, hijitos míos, ¿verdad?, es ese papá tierno, compasivo. Pero cuán útil es un hombre de esta talla, hermanos. El gran teólogo del primer siglo, el apóstol Juan. Queridos hermanos, la razón por la cual somos diferentes es porque Dios está dispuesto a recompensarnos de manera individual. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A cada uno. No recibiremos una recompensa grupal de acuerdo con este texto. No recibiremos una recompensa como Iglesia Bautista Getsemaní. No, recibiremos una recompensa cada uno según sea su obra. Por lo tanto, Dios no espera que mis frutos sean iguales a. Dios no espera que mi predicación sea similar a. Dios no espera que yo tenga un carisma como tal predicador.
Dios no espera, hermanos, de ninguno de nosotros que seamos iguales a los demás. Pero Dios sí espera que con nuestra singularidad, con nuestros dones, con nuestra historia de vida, con nuestra personalidad, le sirvamos, porque Él está preparando una recompensa para cada uno. Y qué triste sería que algunos no reciban recompensa por haber pasado sus vidas en esta tierra buscando ser como los demás. Qué triste sería que algunos dejemos de servir a Cristo por tratar de imitar a los otros y no ser auténticos y no compartir el evangelio con otros, no crecer, no servir. La serie de este libro de Enfoque Global, ¿Dónde encajo yo?, tiene ese propósito: ayudarnos a entender a todos que Dios quiere usarnos a todos, que todos deberíamos estar haciendo algo, pero no todos deberíamos estar haciendo lo mismo. Por eso, durante estos días hemos querido también presentar, hoy de manera específica, el testimonio de Made. Más adelante tendremos otros testimonios. Queremos traer delante de ustedes las diferentes oportunidades que hay para servir. Se ha estado anunciando que se requieren maestros de escuela dominical infantil. Por supuesto que no todos tenemos las habilidades para ir y enseñar a los niños, pero hoy se presentó Made. Más adelante vamos a ver un poquito de Antus. También vamos a escuchar el testimonio de la cárcel, lo que se está haciendo allá y las oportunidades que hay para servir. Los viajes misioneros que tenemos en el verano, las escuelitas, de verano que se tienen aquí en Tecuas, también es una oportunidad para servir. Y hermanos, sirvamos, porque Dios está preparando recompensas. Aunque no debe ser esa nuestra motivación final, la recompensa. La motivación final debe ser que Él me salvó, Él me perdonó, Él me limpió, para yo serle útil a sus propósitos. Qué bendición, hermanos. Así que para los que se preguntan ¿dónde puedo encajar yo?, espero que los que hemos enseñado durante estos días, en la gracia del Señor, hayamos podido presentar ante ustedes el enorme privilegio, hermanos, de servir al Señor y la manera en que podemos hacerlo.